¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de unas siglas. La verdad que decía Crae, el cantante, que todas eran mentira. Vamos a analizarlo, porque partido, yo más que partido creo que son una banda. Son una organización que se han dedicado a más cosas que lo meramente o lo estrictamente gubernamental o a manejar un país. Se han encargado de muchas cosas y no todas han sido legales. O mejor dicho, no sé si alguna ha sido del todo legal la que ha llevado a cabo el Partido Socialista. Sobre si son socialistas, hombre, según aquello de hay que ser socialista antes que marxista, han tenido siempre un cacao maravillado sobre qué son exactamente, en qué creen. Creen en ellos mismos y en estar muy a gustitos ellos mismos. Obreros, pues hace que no pisa la sede del Partido Socialista un obrero, bueno, los que van a Ferraz a protestar, pero vamos, lleva sin haber un obrero desde que, antes hablábamos de Nati Mistral fuera de micro, desde que Nati Mistral, pues eso, interpretaba a Echegaray, y luego, pues lo de Español ya sí que ahí me entra absolutamente la risa. Vamos a analizar qué es el Partido Socialista, cómo se comporta, porque creo que es necesario analizar un partido que más que partido es régimen, y lleva siéndolo más de 40 años. Y vamos a analizarlo, en este caso, con mi amigo, el profesor y sociólogo, el señor Rubén Damoleo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Partido Socialista, ¿qué le viene a la cabeza? Pues una herramienta del régimen, efectivamente, o la herramienta del régimen, sin dejar de lado algún banco y sin dejar de lado algún periódico, por excelencia. Que están muy vinculados al PSOE. Que están muy vinculados al PSOE. Sí. Y al otro lado pues tengo también a mi amigo, historiador, Fernando Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues perfectamente, estupendamente. PSOE. Hemos empezado a hablar del PSOE. Bueno. Esas siglas que le vienen a la cabeza. Pues has dicho que es un partido, yo creo que más bien es una partida. Claro. Es una partida, sí, o sea, sí. Una partida que se dedica a pues, todo tipo de acciones, algunas legales y otras ilegales, como ya en su momento advirtió el fundador de la partida. ¿Os puedo hacer una pregunta personal? ¿Alguna vez habéis votado al PSOE? La verdad es que no. ¿Fernando? La duda ofende. ¿Por qué no habéis votado al PSOE? Siendo españoles, habiendo sido parte de estos años de democracia, ha habido oportunidades, ha habido ocasiones de poder votarles, el 2004, a Pedro Sánchez, antes a Felipe González, el PSOE bueno. ¿Por qué no has votado nunca, Rubén? En el 2004 todavía no tenía derecho a voto, felizmente, no me pongas tantos años. Pero además de eso, pues no sé, si llevo la contraria, me hace la gracia de que sean como una moda molona o de que algo punk cuando son el régimen, precisamente. O sea, esa es la característica. O sea, si queremos llevar la contraria, a quien hay que llevar la contraria es al régimen, y quien encarna en España a través de la partitocracia al régimen es el Partido Socialista. O sea, ¿cuántos años ha estado? Pues ya está. Fernando, ¿por qué no has votado al PSOE? Si te puedo hacer esa pregunta personal. Básicamente por higiene. Higiene democrática, como dicen ellos. No, higiene moral e higiene intelectual. Es imposible votar eso. Es decir, si exigimos unos mínimos estándares para estar en este mundo, como debe ser a cualquier ser humano, pues es imposible votar esa cosa, ¿no? Esa especie de mezcla argentino-mexicana, una de las dos grandes desgracias que yo he calificado en la historia de España, que son el anticiclón de las Azores y el Partido Socialista Obrero Español. El anticiclón de las Azores, por mor del desarrollo del país, terminó siendo una bendición por aquello del turismo, pero durante siglos pues nos impidió que nuestra agricultura tuviera una productividad que apenas alcanzaba la mitad, por ejemplo, de la francesa, ¿no? Y fue una gran desgracia en la historia de España, nos ha tocado así. Y luego está la otra gran desgracia, que es el Partido Socialista Obrero Español. Amenaza con durar más que el anticiclón de las Azores. Sí. No hay mal que 100 años dure, pero este está durando bastante más. Pues mira, pues desde 1879, súmale 21 a los 23 que llevamos, pues 144, ¿no? Si no me fallan los... Eso es. Antes de hacer una de las preguntas claves de este programa, quiero que veáis una imagen, no sé si la habéis visto por Twitter, porque ha sido muy comentada, una carta que una chica de 26 años le ha escrito al diario El País, que es un poco el portavoz o es un poco el medio que está vinculado al Partido Socialista. Vamos a ver esa imagen y a ver si ustedes pueden leer. Yo no sé si la voy a poder leer, si no la tengo aquí en mi teléfono móvil, pero es una imagen, la verdad, que describe muy bien cómo es posible que una chica pueda estar en este régimen, que según el PSOE es maravilloso, y está viviendo esta circunstancia. Dice esto: vamos tarde para todo. Él escribe al diario El País, dice: tengo 26 años, soy periodista y este 2024 volveré a ser becaria. Vivo en la casa de mis padres y no tengo ahorros. Además, soy consciente de que nunca seré madre.
ya voy tarde. Tarde para conseguir el trabajo de mis sueños, tarde para comprarme un piso o una casa, tarde para cuidar un bebé. Me miro en el espejo, me quedo observando a mis amigos y amigas y solo veo un grupo infantilizado por la vida que nos está tocando vivir. Somos demasiado jóvenes y nos creemos que ya vamos tarde. Lo que no sabemos es que nunca llegaremos. Ainhoa Pérez Campo, persona que es de Vigo, donde precisamente lleva gobernando el Partido Socialista muchísimo tiempo. ¿Qué responderle a Ainhoa dentro de este contexto en el que el Partido Socialista ha estado gobernando tantos años? Pues el Partido Socialista está gobernando tantos años porque en los años 70, a finales de los 60, ya se ha montado una operación para que fuera el Partido Socialista quien acabase heredando lo que iba a venir después del régimen de Franco. Y eso se hace con operativos extranjeros y con otros elementos, ¿no? El elegido en ese momento es Felipe González, y Felipe González es el que tiene la misión de acabar metiendo a España en la OTAN y meterla en otras instituciones que son las que nos ha subyugado. Esas instituciones subyugadoras con el régimen del PSOE han hecho que la enorme cantidad de oportunidades que se han perdido y la enorme momentos de hacer cosas distintas y de que España fuese un país pujante, pues son las que le quitan las oportunidades a Ainhoa. Es muy bueno ponerle nombres y apellidos a las cosas. Es el Partido Socialista de Felipe González el que nos mete en la OTAN, en la Unión Europea, y hace, por la entrada a la Unión Europea, un plan de reconversión industrial, que es un plan de destrucción industrial de España. Destruyen industrialmente España, destruyen su potencia y hace que se vayan una enorme cantidad de empleos con un régimen que solo ha sobrevivido subiendo los impuestos hasta que la vaca no dé más de sí. Destruye, cantaba Ilegales. ¿Qué se le puede decir a esta chica, a Ainhoa, que le ha escrito al diario El País que su vida básicamente es una mierda, porque tiene que ser becaria con 26 años, porque ve a un conjunto de amigos infantilizados, porque no tiene casa propia, vive con sus padres y no se ve siendo madre porque la realidad se lo pone muy difícil? Bueno, pues si dices estas cosas te llaman neorrancio, ¿no? Como se hace desde muchos sectores del progresismo, incluso una cierta izquierda que está reivindicando verdaderas políticas sociales, ¿no? Es la realidad de lo que vivimos. Efectivamente, España está en compraventa desde hace 40-45 años, es así, es un régimen que se ha estructurado desde fuera y vivimos una situación paracolonial. Literalmente es así, el trato que se nos da desde las grandes instancias internacionales, que es en lo que ha desembocado todo este régimen, tal y como fue concebido desde el principio, es muy semejante al que se vivía en los periodos de antes de la Primera Guerra Mundial y de entreguerras en los mandatos y protectorados, y reproduce el modelo de dominio sajón sobre el mundo. Es decir, el pacto de las la gran oligarquía internacional con las élites nacionales, de la misma manera que se hacía con los sultanes y con los reyes de los distintos territorios, y en esa coyunda que se produce, que ya digo que reproduce el modo de gobernar de los sajones pues en el medio mundo, con las élites locales tanto en Asia y en Próximo Oriente como en Hispanoamérica, el perdedor claramente es el pueblo que pierde su libertad, que pierde su dignidad y que pierde su identidad. Es lo que hay. Al final, Josué, es, como se ha dicho perfectamente, la destrucción de todo atisbo de soberanía, tanto económica como política. Entrar en la Unión Europea suponía pasar por las orcas caudinas de la OTAN, así se hizo, y hasta el día de hoy no tenemos futuro porque el pueblo español avala que no tengamos futuro votando a quien fue designado por parte de los servicios de información del régimen, del dinero alemán y de la decisión de Washington para dirigir este tinglao que fue Washington. Pues ya tienen una respuesta para Ainhoa, no sé si nos está viendo, pero esto es el diagnóstico que le podemos hacer y lo que le podemos responder. Nos debería ver Ainhoa. Una de las grandes preguntas de este programa es, el PSOE, dado a lo que ha pasado en Ferraz, se ha puesto la etiqueta de colectivo vulnerable y por lo tanto poder tener la legitimidad de entrar con la Fiscalía a empurar a las personas que dieron con una piñata a Pedro Sánchez. Porque recuerden que pegar a una piñata no es delito hasta que el Código Penal entiende que puede ser un colectivo vulnerable, como ya saben los colectivos vulnerables que hay hoy en día. El Partido Socialista dice que como fue perseguido en el franquismo, por lo tanto se le debería considerar un colectivo vulnerable. Rubén, ¿qué responderá a esto? ¿Es el PSOE un colectivo vulnerable?
El PSOE es un colectivo que ha crecido muchísimo, o sea, no es que haya decrecido, es que ha crecido muchísimo. Tiene una cantidad de asesores como no ha tenido nunca y además se ha permitido una serie de cosas que a mí me gustaría que nos acabasen dando una explicación, como una serie de vuelos ahora mismo a El Salvador y a República Dominicana y a El Salvador otra vez a República Dominicana. Yo no sé si eso es lo que hacen los colectivos vulnerables, ¿no? Estar todas las semanas en República Dominicana y en El Salvador en extrañas circunstancias y sin ninguna justificación. Mientras que se hacía lo de la piñata, se ha decapitado al rey, que no es acto de mi devoción, pero pues, se le ha decapitado en un acto político que no era festivo y que nada tiene que ver con una piñata, y además se decapitaba a Colón, que bueno, pues se quiera más o menos, es uno de nuestros mitos fundacionales como una de las naciones más antiguas del mundo mundial. Eso sí que es poner en peligro toda una serie de ideas y de cuestiones, y ante eso no se ha hecho nada. Entonces, lo del colectivo vulnerable, ¿de qué viene? Pues de que, como ya sabemos, el partido del régimen controla todo en acuerdo con otras instituciones y bajo dominio directo de algunas instituciones, Tribunal Constitucional, Fiscalía, INE, Centro de Investigaciones Sociológicas, etcétera. La Fiscalía la controla y se permiten este tipo de argumentos. El profesor Rubén Tamboleo nos tiene que abandonar, no porque quiera, sino por sus obligaciones, tiene que ir a dar clase o corregir exámenes, esas cosas que hacen los profesores. Así que muchísimas gracias, de verdad, Rubén, nos vemos en otro día con más tiempo. Fernando, ¿es el PSOE un colectivo vulnerable? ¿Fue perseguido por el franquismo? Todos estos argumentos que está utilizando para intentar meter en el talego, poner multas a los chavales o a las gentes que estuvieron en Ferraz el 31 de diciembre, ¿qué se le puede responder? El PSOE es una de las tres grandes patas del régimen, que consiste en monarquía, nacionalismos, PSOE. Y esas tres patas del régimen fueron articuladas, como ya hemos dicho, a partir de una gran operación dirigida desde fuera de España, en la que fue actor principal, por supuesto, la monarquía. El PSOE estaba exiliado, a las alturas de los años 70, eran pues un grupo de señores ya muy entrados en años, que estaban exiliados en México, con un regusto masónico, en fin, inextinguible, y se articula desde España un nuevo Partido Socialista Obrero Español a partir de determinados grupos, sobre todo el grupo de Sevilla, dirigido por Isidoro, que era el nombre de guerra de Felipe González, y que, bueno, al que se le entrega el testigo de lo que debe seguir más allá del régimen una vez que éste termine con el hecho biológico de la muerte de Francisco Franco. Esta es la realidad. Si hay alguien que no es vulnerable, si hay alguien que es quien tiene el poder efectivo en España, si hay alguien que de verdad ha impregnado desgraciadamente a nuestra sociedad con sus contra y antivalores, eso es el Partido Socialista. Es el partido, por el contrario, de los multimillonarios del mundo, es el partido de los Soros, es el partido del globalismo, es el partido de los que nos niegan a los demás la soberanía, es el partido de los que venden a España por parcelas o en un solo pago, como usted quiera. Es decir, que el PSOE pueda ser tildado de vulnerable es una broma. Es el gran partido desde hace 45 o 50 años designado por los grandes poderes internacionales, por supuesto, empezando por los Estados Unidos de América, que es quien ha diseñado, digamos, toda la operación de transición, todo el régimen democrático, y que se apoya como pieza fundamental en un partido socialista que debía impedir, bloqueando, que hubiese otra izquierda ligada al Partido Comunista de España, que era el verdadero peligro y el verdadero problema para los intereses de Washington desde su punto de vista. Decir que el Partido Socialista Obrero Español es vulnerable o que carece de poder o que está indefenso no es que sea una broma, es que es mearnos en la boca y que nos obliguen a decir que llueve. La verdad que sobre todo se centran argumentándose y haciéndose la víctima, que es muy propio de la izquierda, en el hecho de que en el franquismo tuvieron problemas, que se tuvieron que ir al exilio, que fueron perseguidos, pero como historiador quería preguntarle si es verdad aquella anécdota famosa en la que en el año 1979, cuando cumplieron 100 años, su lema era 100 años de honradez, y eran los comunistas los que ponían y 40 de vacaciones. Porque, vamos, se metieron en el franquismo y vivieron del franquismo muy bien, incluso los que han sido grandes dirigentes del PSOE, sus padres estuvieron en el franquismo tan ricamente. ¿Es esto verdad? Absolutamente cierto. El PSOE sale de España en 1939 como los derrotados de la Guerra Civil, eso es un hecho. El PSOE ha caído desde mucho tiempo atrás en manos de la infiltración del Partido Comunista de España. A estas alturas nadie que tenga un poco de conocimiento de lo que fue la historia de la Segunda República lo puede ignorar. Termina la Segunda República en medio de una guerra civil interna, la Segunda Guerra
civil. La primera había sucedido en Barcelona en mayo del 37, la segunda sucede en Madrid en febrero del 39, una guerra civil en el seno de la izquierda entre el Partido Comunista fundamentalmente y el Partido Socialista, aunque hay otras fuerzas, republicanos, anarcosindicalistas, pero fundamentalmente es una guerra entre ellos. Y el que tenga algún interés por ver lo que pasaba entonces, pues que lea a Julián Besteiro y que eche mano de las cosas que Besteiro decía y de lo que Besteiro denunciaba dentro de su propia zona. A partir de allí el Partido Socialista se va de España, se marcha de España al exilio, y sus principales dirigentes lo hacen no precisamente con una mano delante y otra atrás, sino después de haber perpetrado un auténtico saqueo de bienes comunes, además de crímenes, además de miles de crímenes a manos del Partido Socialista, un saqueo de bienes individuales, de bienes de personas concretas con nombres y apellidos, y de bienes colectivos, y se marchan, y entre ellos después en el exilio hay dentelladas por hacerse con la herencia de todos aquellos dineros. Uno de los que más se benefician precisamente es el señor Negrín, posteriormente hoy reivindicado, que se convierte en una de las personas más ricas de la época después de la Guerra Civil Española. En las universidades españolas se está negando este hecho, se dice que el robo del oro de Moscú es un mito y que simplemente pues, ha servido para generar, pues eso, una excusa para decir que malo era el PSOE. No, ¿qué coño va a ser un mito? Bueno, la palabra mito es polisémica y se puede interpretar de distintas maneras. El oro de Moscú es el pago que se hace a cambio de la ayuda soviética, que es valorada en términos numéricos por la Unión Soviética y en fin, es un oro que no le pertenecía a quienes lo entregan, es un oro que, ese oro como todo lo que se saqueó del Banco de España, hay que recordar que el Banco de España era privado, es Franco el que nacionaliza el Banco de España, el Banco de España era privado y por tanto no eran bienes a disposición de aquel gobierno que lo malbarató y que lo entregó y lo regaló a la Unión Soviética entre grandes risotadas de Stalin, que dijo: los españoles volverán a ver su oro cuando sean capaces de verse las orejas, que es un dicho ruso que quiere decir que algo es imposible, ¿no? En fin, eso se le entregó a la Unión Soviética en pago pues a una ayuda que, por otro lado, por parte de la Unión Soviética fue bastante miserable. Y el responsable de eso es un gobierno socialista, es un ministro socialista, era el señor Negrín, que estaba de ministro de Hacienda, en fin, fueron los que perpetraron todo eso. No olvidemos que otro socialista, Prieto, ofreció colonias a Francia e Inglaterra en España para que ayudaran a la República ya en 1938. Les ofreció Menorca, les ofreció Vigo, les ofreció Cartagena. O sea, territorio nacional a cambio de ayuda política. Estos eran los republicanos, estos eran los socialistas, esa es la realidad. Entonces, que nos vengan ahora a contar una historia, pues que cuenten lo que quieran. Yo siempre me remito en esto, como en cualquier otra cosa, a las fuentes originarias. No vayan ustedes a quien se lo interprete. Vayan ustedes y lean, por ejemplo, al propio Prieto. ¿Corrupción y PSOE van en la misma frase? Bueno, es un pleonasmo. O sea, corrupción y PSOE es un pleonasmo, es una redundancia. El Partido Socialista, ver con los ojos. Por ejemplo, o hacer 40 grados de temperatura, ¿no? Por ejemplo, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? O 35 grados a la sombra y esas cosas, es que siempre se mide a la sombra. Bueno, pues esto es lo mismo, corrupción y PSOE, efectivamente, es lo mismo, pero no viene de ahora. En 1934, cuando se produce la revolución socialista en Asturias, contra la República, esa que tanto querían, la querían tanto que se sublevaron contra ella. Bueno, pues en octubre del 34, una de las acusaciones más frecuentes en aquella época, y está en toda la prensa, es que los socialistas, allá por donde entraban, cuando saqueaban lo que fueran comercios, casas, etcétera, lo primero que hacían era llevarse los jamones. Pero literalmente, en las sedes de UGT y del PSOE se encontraron cientos de jamones. Obviamente hay que decir que los militantes socialistas no se dedicaban a la cría del cerdo ibérico, sino que robaban los jamones que pertenecían a otros, ¿no? La corrupción en el PSOE, en fin, es consuetudinaria, es una costumbre. Y bueno, ya hemos tenido ocasión de apuntar en algo, precisamente ese saqueo que llevaron a cabo y que luego en el exilio pues, hizo que se enfrentaran entre ellos por el botín de tantas y tantas cosas que habían conseguido. Siempre han sido corruptos y han sabido, eso sí, rodearse, digamos, de la justificación, de la impunidad que les permite a día de hoy seguir siéndolo y mirar para otro lado como si no fuera con ellos. Otra cuestión que también me puedo preguntar, o se pueden preguntar nuestros espectadores, es: ¿un partido vulnerable puede participar de terrorismo de Estado? ¿Puede tener algún tipo de vinculación con el terrorismo de Estado? Bueno, yo cuando veo al gobierno y sus apoyos actuales, lo que estoy viendo, porque en España la violencia ha dado muy buenos frutos, ha rendido gran tributo a quienes la han practicado, esa es la realidad. Tenemos en el gobierno al GAL y tenemos apoyándole a la ETA, tenemos al FRAP y tenemos a Terrayura. Estos son los que gobiernan hoy en España, los herederos de estos grupos terroristas, son quienes gobiernan hoy en España. El FRAP,
la ETA, Terra Llura y el GAL. Que me digan a mí que en España la violencia no ha sido rentable políticamente. Por supuesto que sí. No ha sido rentable para aquellos que o la practicaron poco o dejaron de practicarla muy temprano. Pero los que han perseverado en la violencia, ya lo creo que tienen buenos dividendos. No hay más que ver el gobierno y los apoyos parlamentarios de que goza. Claro. No sé si tenemos, porque no tengo contacto con mis compañeros, tenemos a Pío Moa ya con nosotros, que no. Vale, perfecto, pues no nos va a ver, pero bueno, teníamos preparado a Pío Moa, pero no está en este momento. Ahora el PSOE actual, claro, no se puede entender aisladamente. O sea, el PSOE de Sánchez no es un boletus que ha surgido en mitad del campo, sino viene de esa deriva de todo. O sea, para entender a Sánchez hay que entender a Zapatero, hay que entender a González, incluso a lo mejor hay que entender también al PSOE de los años 30, ¿no? Aunque indudablemente hay un vínculo en la historia del Partido Socialista, no cabe duda de que nos encontramos, a mi juicio, con dos cesuras. Una primera, Suresnes, el 74, surge otro PSOE, es otra cosa, aunque ya digo que tiene una afiliación clara con el PSOE histórico, pero surge otra cosa en el 74 y con Zapatero. Zapatero representa una ruptura en la historia del PSOE y una apuesta muy clara por una vía determinada que hasta entonces ese PSOE anterior en parte la explica, pero no se había atrevido a desarrollar en toda su plenitud. Es Zapatero el que, en gran parte copiando unas políticas procedentes de otros sitios, fundamentalmente del Partido Demócrata Americano, empieza a desarrollar esa idea de que hay que sumar a los sectores agraviados de la sociedad para construir una mayoría frente a ese grupo mayoritario de españoles, ese macizo de la raza del que hablaba Ridruejo, que nunca le votarían, por decirlo de alguna manera. Es una construcción ante la que Zapatero no se detiene, incluso si eso consiste básicamente en abrir una trinchera entre dos Españas y no recrear tanto las viejas dos Españas, que ahí están y que en parte también es lo que sucede, sino producir una ruptura casi ex novo. Sí es verdad que en ese sentido, desde luego, la historia cuenta mucho y la memoria histórica juega un papel fundamental al reivindicar el recuerdo además adulterado, absolutamente adulterado, de una de las dos Españas. Pero resucitan un odio cainita, resucitan un guerra civilismo del cual, en fin, ya no quedaba prácticamente nada hacía mucho tiempo. Y yo he sido testigo principal de todo eso, por cuanto estaba yo por entonces, cuando Zapatero, en el doctorado, y resultaba prácticamente imposible que antes de Zapatero nadie te dirigiese una tesis doctoral relacionada con la Guerra Civil, la Segunda República, porque eran cosas que estaban ya, te lo decían, superadas y que no tenían ninguna virtualidad, y de pronto, en cosa de 6 meses, 1 año, 2 años, todo aquello cambió radicalmente porque servía a una finalidad política. Todo eso no tiene nada que ver con la historia y todo eso no tiene nada que ver con la intelectualidad, sino con alcanzar la hegemonía ideológica en el conjunto de la sociedad. Es decir, otorgarte, en este caso al Partido Socialista, la impunidad necesaria para dictar las normas. Yo cuento una anécdota, no sé si se la he contado a Fernando. En mi universidad, la Pontificia de Salamanca, que no es sospechosa de ser un soviet precisamente, cité en algún trabajo, tuve historia del periodismo, historia del siglo XX, cité en algún trabajo a don Pío Moa, que le tendremos creo en unos minutos, o a Fernando Paz, que le tenemos aquí, y el profesor me lo tachaba. Me decía que esos no valían, que no eran historiadores que había. En cambio, los Paul Preston perfectamente se podían poner perfectamente, pero en este caso no. Y esto ha ocurrido, claro, porque forma parte de esa virtud que ha tenido el PSOE de decir no, la historia la dictamos nosotros. Y somos nosotros, como partido del régimen, los que decimos lo que está bien y lo que está mal. Claro, se trata de construir el imaginario colectivo y eso se hace a partir de distintos elementos, y uno fundamental es la legitimación histórica. Nosotros somos los buenos, hemos luchado con los malos, por imponderables de la historia fuimos derrotados, pero este es nuestro momento y vamos a rectificar eso que la historia hizo mal. Al final, lo que hay detrás es la convicción de que existe una verdad moral ante las cuales la verdad histórica o la verdad científica no juegan ningún papel, y si lo juegan porque entorpecen, digamos, el desarrollo de esa verdad moral, hay que eliminarlos o cambiarlos. Sucede en el tema, por ejemplo, de la ideología de género. Es decir, que frente a toda realidad biológica, lo que se hace es una afirmación de tipo puramente ideológico, y la realidad biológica tiene que plegarse es anticientífico, da igual, tiene que plegarse ante la realidad moral, ante la verdad moral. Con la historia pasa lo mismo. Los hechos, por más demostrado que estén o documentalmente, no juegan ningún papel. Es la verdad moral la que hay que imponer a costa de la ciencia o a costa de la historia. César Vidal, tampoco me lo dejaban citar, La guerra que ganó Franco. Es un libro que me gustó. Bastante grueso por otra parte, y con muchos datos, por cierto. Y curioso. Y usted, que no es cerril, que no es una persona que tiene la bufanda de ningún partido, ¿algo bueno
ha hecho el PSOE. O sea, en 140 años te da tiempo a hacer algo bien, te da tiempo a, ¿no?, a tener alguna luz dentro de tantas sombras. ¿Algún nombre positivo, algo que nos haya aportado bueno a los españoles el PSOE? Bueno, uno está tentado de quedarse callado y hacer TikTok, no. Ante eso, como he dicho, es una desgracia de la historia de España, pero siempre pues cabe señalar algún personaje, indudablemente. En mi caso, yo creo que, por ejemplo, el caso de Julián Besteiro es un personaje perfectamente rescatable para la historia de España. Es un hombre bien intencionado, fue un socialista que se arrepintió de las peores cosas que hizo, fue un socialista que denunció, sobre todo hacia el final de la guerra, las peores cosas que estaban pasando en su zona, que fue capaz de arrostrar esa responsabilidad, al cual hay que decir, después de la guerra, el franquismo no trató bien, todo lo contrario, y fue un socialista honesto, uno de los pocos verdaderamente que ha habido. Hay que decir también que en otros niveles el socialismo, el Partido Socialista Obrero Español, también ha tenido una función, sobre todo antes de la Guerra Civil, digamos, bueno, pues de encauzar unas ciertas anhelos de justicia en el pueblo español, porque ciertamente la situación que se vivía era una situación manifiestamente mejorable, por lo menos en la mitad sur de España, digámoslo con claridad, ¿no? Había una situación de injusticia muy marcada. Otra cosa sería el porqué y las raíces de eso, pero y ahí el Partido Socialista pues tejió una cierta red que no llegó a ser verdaderamente, digamos, hasta formar un tejido social muy profundo, pero que en cierta forma sí ayudó a algunas personas a salir adelante, a ilustrarlas, etcétera. Es decir, hay que ser justos en la valoración de lo que es una historia, pues de 140 años es imposible que alguien lo haga absolutamente todo mal. Ahora, si hay algo que se parece a alguien que pudo haberlo hecho todo mal, desde luego ese es el Partido Socialista Español. Y como digo, incluso olvidándonos de lo anterior, sobre todo a partir de lo que ha representado desde Suresnes para acá. Sí, o sea, ni Dioniso Ridruejo... Bueno, Ridruejo es un falangista progermano de primera hora que, bueno, realmente se hace socialdemócrata, pero no es miembro del PSOE como tal. Él cree en la socialdemocracia como una deriva que finalmente hubiera alcanzado el propio José Antonio, la Falange, etcétera, por sus inquietudes sociales. A mi juicio es una valoración absolutamente desquiciada, pero Ridruejo, no nos olvidemos que junto con otros, junto con la evolución del propio Laín, Torrente Ballester, Julián Marías, es uno de los hombres que a través del Consejo de Escritores por la Libertad, al servicio de la Fundación FOR, es uno de los que traen este régimen, aunque él muere en junio del 75, 4 meses antes que Franco, pero él es uno de los que contribuye poderosamente a traer este régimen, a sentar ese régimen de 3 patas y a potenciar sobre todo, junto con estos que he nombrado, la idea de una España federal y que ha cuajado en lo que hoy estamos pagando en los nacionalismos, en los separatismos y en los secesionismos. Sí, o sea que luego ni Alfonso Guerra, ni, yo qué sé, Rubalcaba, por supuesto, ni Pachi López, ni... No. Bueno, Pachi López, o sea, no perdamos la perspectiva, pese a todo hay jerarquías. Lo de Pachi López es como un chiste. ¿Con alguno te has tomado un café? ¿Has tenido oportunidad de hablar? ¿Algún miembro del PSOE? ¿Algún miembro del PSOE, de la dirección del PSOE, de antes, de ahora, de...? Pues que yo recuerde así gente de nivel... miembros del partido. Cerolo. No, con Cerolo no. Bueno, tuvo una cierta importancia en su momento Luis Salvador, por ejemplo, que luego pasó a Ciudadanos, sí, que fue alcalde, si no recuerdo mal, de Granada y tal. Bueno, era un hombre de buen trato, era un hombre afable. Antonio Miguel Carmona es amigo nuestro. Antonio Miguel Carmona también le he tratado en alguna época. Es un hombre ambivalente, es un hombre tiene un cierto atractivo personal, sí, es indiscutible. Se vende muy bien, y lo digo en su favor, no es una censura en absoluto. No. Y bueno, es un hombre con el que indiscutiblemente por lo menos se puede hablar. Y no creo que esté en las posiciones, no lo sé, pero no creo que esté en las posiciones en las que está el partido hoy. Me gustaría saberlo, es una de las cosas que... Pues un día le traemos y lo discutimos. Pues Fernando, muchísimas gracias. Es un placer. La verdad que espero que no quede nada, o sea, espero que... Claro, los tribunales hoy españoles pues no sabemos muy bien por dónde van a salir, pero claro, admitir como víctima o como colectivo vulnerable al PSOE, como muy bien has dicho, no solo es una broma de mal gusto, sino que es eso, una meada en cierta zona del cuerpo. Tal cual, yo creo, vamos, no sé si va a ser la prueba del algodón para los tribunales españoles en cuanto a su independencia, porque yo no creo en la independencia, creo que la justicia no es independiente desde por lo menos el año 85, como parece una evidencia, pero yo creo que sería un escándalo en términos de... Cuando pienso en el PSOE, creo que toda España, a ti que te gustan mucho los Rolling Stones, estamos un poco
Your Third, ¿no? Su dedo, Under my ¿no? thumb, bajo el pulgar. Claro, el pulgar, el control del PSOE. Efectivamente, Aftermath 1966, Sí, gran sí, año, sí. por cierto. Y sí, pues lo que pasa es que en esa canción los Stones lo que cantan es que tiene una chica bajo su pulgar, Eso es es. decir, que ellos la dominan. No sé si somos nosotros la chica y, Sí, yo creo y que el sí. peso es Mick Jagger. Pues, no lo sé. Pero esa canción que no se podría cantar hoy en día. O sea, en este régimen de Jenny, de Rubiales Claro, y de... eso es imposible. Bueno, de hecho, los Stones tienen dos canciones que no pueden cantar. Una es esta, otra es el Brown Sugar, que, claro. bueno, que relata una historia de unas negras que capturan en la costa de África Occidental y se llevan a América, entonces evoca la época de la esclavitud y todo esto. Y luego tiene otra que es Stray Cat Blues, que es una canción del Biggest Banquet del 68, en la que habla de una relación sexual con menores. Entonces, originariamente la canción dice que la chica tiene 15 years old, o sea, 15 años. Y entonces los Stones, cuando van a tocar a cualquier sitio, así estamos, tienen que informarse de cuál es la edad de consentimiento, pues no sé, en Hong Kong, en Australia o en México, O aquí para en ver el- si dicen 15, 18 o 13. Es tremendo, no sabía de esta anécdota. Sí. Yo tengo una con la cual, ¿eh? censura, Johnny Cifuentes de los Burning, Sí. canta una canción en la que dice a una guiri violet, Sí. sale. Y entonces la han cambiado por con una guiri me acosté. No, hombre. Y entonces tuve la oportunidad de preguntárselo. Sí, con bajar consentimiento y tal, o no. Efectivamente. Y dice, es que no la puedo cantar porque Irene Montero me censura. Me No, pero, puede meter. bueno. O Miéntelas, que tiene una canción que es, pues, Miéntela, que ellas te prefieren así, mintiéndolas y tal. No la cantan por el miedo a lo que pueda decirlo políticamente. Qué asco, ¿eh? Tiempos de libertad, amigo, tiempos de libertad, pues eso es lo que nos venden. Sí, tremendamente. Pues, acabando hablando de música con Fernando Paz, vamos a pasar, porque creo a Pío Moa no le tenemos, ¿verdad? No, vale, pues lo siento, mañana seguramente le podemos tener, o cualquier otro día, seguro que es muy buen amigo de esta casa y ha pasado un problema técnico o lo que sea, pero mañana le tendremos. Y vamos a hablar de una de las secciones, para mí es mi favorita, sin duda alguna, es la sección de rock de este programa, que tiene que estar presentada por Raúl El Chacas. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, como siempre, la burbuja, José. Has visto cómo te hemos dado la asistencia, ¿eh? Hemos Sí, empezado a hablar de... Yo lo único que digo que qué pena que no tocan el Brown Sugar, ¿no? Porque es que a mí es una de mis canciones favoritas de los Rolling Stones. Claro. Y yo creo que también no la tocan, pero porque verdaderamente ellos no tienen el valor de tocarla, porque hoy en día, pues, es también los grupos de rock, por eso yo creo que están perdiendo el fuelle y tampoco es lo actual y triunfa el reggaetón. Esa música, si tienen que decir a una chica la violet, lo van a decir, y un joven lo que quiere es que se digan pues las denuncias, igual que era el rock en los 60, los 70, se decía lo que no se quería oír. Y ahora pues resulta que el rock, pues es que hasta también se ha pasado por un tamiz políticamente correcto, porque no se va a poder cantar el Brown Sugar, porque claro, los Rolling Stones hoy en día... ¿Verdad, grupo Chacas? ¿Te han puesto a Sánchez? No sé. Es una industria, ¿no? Es como si fuera una empresa y claro, lógicamente en los tiempos de hoy en día queda mal, por los motivos que ha dicho Fernando, no cantar esa canción, pero yo musicalmente, que yo además pues también tengo pues me encanta, porque además es que ya lo sabes que cuando te hablé de mis 10 discos, uno de los 10 era el Sticky Fingers de los Rolling Stones, y ese disco abre con ese tema y vamos, yo es que son de los temas que para mí definen el grupo. Y como has dicho de Barney, o dices de Loquillo, La Mataré, Claro. no sé. Los Rolling también cantaban, Yo creo, no siempre se puede conseguir todo yo lo que de uno verdad quiere. creo que por eso la música urbana ahora mismo también tiene mucho éxito. Ellos no tienen problemas en... Es verdad. El reggaetón no tiene problemas. No tiene problemas en decir lo barbaridades. que no se quieren que se oiga. Y la música, como ha sido el rock, tiene que ser una plataforma donde se tiene que estar la denuncia, la rebeldía, si no, pues... Sí, absolutamente. ¿De quién nos vienes a hablar hoy? Bueno, pues hoy vengo a hablar de un artista que me gusta mucho, que se llama Alice Cooper. Bueno, en verdad se llamaba Vince Fournier, pero bueno, acabó llamándose como el nombre del grupo. Y bueno, pues un artista para mí inconmensurable porque, no sé, yo lo conocí en una época donde hacía una música más dura, porque mi base de chico era el heavy. Y bueno, pero desde luego fui para atrás y pues un artista que ya en los 70 tuvo muchísimo éxito. Y bueno, Mucho éxito entre la gente heavy, gente... No, primeramente no. Claro. A ver, él si fue conocido, ha sido por ser como el fundador del shock rock, ¿sabes? Montarte pues como una especie de teatro en el escenario. Y bueno, lo que pasa es que sí que la temática que tenía él, pues digamos que era como de las películas de terror, ¿no? Esos shocks que te da cuando ves esas escenas violentas, porque lo que quería expresar, precisamente porque a los padres
de esa generación, de esos años, estamos hablando de finales de los 60, no le gustaba, pues él en esas representaciones, digamos, musicales y teatrales, pues haría sexo, violencia, la muerte, y bueno, pues eso hizo que la juventud, lo que hablamos, ¿no?, enseguida se enganchara. Pero bueno, es pues un chico que además es que era hijo de un predicador de allí de Estados Unidos, un hombre que nació en el año 48. Y suele pasar estas cosas. Nació en Detroit, ¿no? Que bueno, luego él tenía asma así de pequeñito y se fueron a Phoenix, ¿no? Y bueno, pues un hombre, pues como todo chico cuando llega la invasión de los Beatles, pues se queda omnibulado. Y ya en su instituto, pues con que serían dos compañeros del grupo, pues deciden montar un grupo que se llaman The Airwigs y salir pues como al salón de actos del instituto y ponerse unas pelucas tipo Beatles y hacer como unos playbacks. Y ese fue su primer contacto con la música. Lógicamente, ya con esos chicos, pues forman un grupo. Y bueno, pues más adelante, que se llamarían The Spiders, ¿no? Bueno, pues ya con todo esto donde se cocía más adelante la escena musical en Los Ángeles, era el año 67, el boom de, como hemos hablado, de la música psicodélica y esto de la paz. Y bueno, pues ellos como grupo se llamaban Nas y bueno, pues fueron allí a probar suerte y bueno, pues ya de primeras tuvieron que cambiarse el nombre. Aquí es cuando viene el nombre de Alice Cooper, que dice la leyenda que se lo habían hecho de una de la Ouija. ¿Sí? Sí, que era como el nombre de una niña, una bruja que se habría quemado. Luego él más adelante, como ya después de pasar sus adicciones y hacerse más católico, dijo que bueno, que eso no era. Pero bueno, se pusieron el nombre de una chica, ¿no?, que en verdad era Alice Cooper, y era Alice Cooper Group, era un grupo, o sea, al principio no era. Y lo que pasa que a él, pues como era la figura principal, el que cantaba, pues siempre se le reconocía como tal. Y bueno, pues llegan a Los Ángeles, empiezan a hacer un poco. Ellos eran estudiantes de Bellas Artes y eran muy amantes de la obra de Dalí, ¿sabes? De esto, del surrealismo. Además, ellos también en esas representaciones que hacían teatrales en el escenario, pues querían expresar también un poco todo ese tema, ¿no? Se vestían como mujeres y tal. Y bueno, pues llegaron a Los Ángeles, conocieron a las GTO, una chica donde estaba Pamela de Sarres, la groupie más famosa del mundo, yo creo. Y bueno, pues eso le puso en contacto con Frank Zappa, al grupo, y bueno, pues me preparó como una audición. Y aquí pues es muy gracioso porque Fran pues les dijo que bueno, pues que se presentaran a las 7 en su casa para tocar, y ellos pues con la ilusión que tenían se presentaron a las 7 de la mañana, pusieron los instrumentos y se pusieron a tocar. Y claro, bajó Fran, dijo, pero ¿esto qué pasa aquí? Que me refería a las 7 de la noche, ¿sabes? Y bueno, total, que los apadrina y bueno, pues hace que en un sello discográfico que tenía él, pues les publica los dos primeros discos, que se llaman Pretty for You en el 69 y Easy Action. Pero digamos que ellos no calan en esa escena de Los Ángeles porque, bueno, pues ya te digo, allí se llevaba más el tema este del amor, la paz, y ellos pues haciendo estas cosas de pues, violencia, no sexo, y esta especie de teatro que además era precursor, porque vamos, eso ni lo había hecho todavía Bowie, ni más adelante lo haría Kiss. O sea, el representar como escenas teatrales. Pues el hombre pues yo qué sé, se cortaba la cabeza, se ahorcaba, mil historias que estaban muy bien, pero no caló en Los Ángeles. Y bueno, pues de ellos incluso allí conocieron, telonearon a los Doors, se hicieron amigos. Entonces pues comentaban que también en un concierto teloneándoles, pues que prácticamente la música que hacían no gustaba nada, que es que se vació el local después de verlos. Entonces ellos decidieron como volver un poco a sus raíces, volvieron a Detroit, ¿no? Años 70, y dicen que allí pues sí encontraron esa escena que gustaba más, porque allí se estaba formando un poco el protopunk, ¿no?, con grupos como los Stooges y NC5, y como decía Alex, a lo mejor eran las drogas, que allí en la costa oeste pues tomaban más ácido y aquí nosotros por cerveza, y bueno, pues allí sí caló esta historia. Además, pues bueno, el promotor el manager que tuvieron toda la vida, que se llamaba Seth Gordon, les preparó como una especie de concierto en Toronto, en una especie de festival. Y pues estos hechos que a veces hacen, que aunque no lo busques, te dan publicidad y te hacen famoso, ¿no? Entonces, pues estaba Alice en el escenario, ¿no? Y bueno, pues le debieron tirar un pollo, ¿no? Una especie de gallina. Y el hombre, pues bueno, en toda esta vorágine de estar teatral, pues coge la gallina y tal. Y él, según su razonamiento, cuenta que, bueno, pues si era un ave, volaba, ¿no? Y que si la tiraba, pues iba a volar. Y claro, en vez de volar, cayó en la primera fila y los asistentes pues empezaron a arrancar la gallina en pedazos y a tirársela a él. Entonces pues esto hizo que saliera en los diarios y todo este tema, y bueno, digamos que coge un poco de ahí de fama. Y bueno, pues hay un momento que
que Warner compra la compañía de Frank Zappa y se hace con este artista, y bueno, pues era un artista que a lo mejor sus actuaciones en directo pues sí tenían calado, pero los discos que te he dicho pues no habían tenido ninguna incidencia. Entonces le preparan a un productor que se llama Buzz Aldrin, un productor que, vamos, luego ha trabajado con Lou Reed, con los Kiss, es el productor de Wall, de Pink Floyd, o sea, una eminencia de productor. Y de hecho fue el productor que ha estado más asociado a la carrera de Alice Cooper, los discos más importantes de él, todos los hizo, y bueno, pues hace que saquen una canción que se llama I'm 18, ¿no? Tengo 18, en un disco que se llama Love It to Death, y bueno, pues eso ya sí empieza a tener calado, empieza no a estar número 1, pero sí a meterse pues a lo mejor entre los 15, entre los 20 en los charts. Y bueno, pues aprovechan también que van teniendo fama pues para poner en los espectáculos cada vez más escenas de estas que te digo, pues que si la guillotina, todas estas cosas que él se ahorcaba. Y bueno, pues ahí teniendo el tirón sacan enseguida, porque entonces en esos años, cuando tenías éxito enseguida, ya sabes que esos grupos, como te he dicho otras veces, pues en un mismo año te sacaban 2 o 3 discazos, ¿sabes? Que parece increíble, ¿sabes? Pues en el año 71, en el 71 sacan un disco que se llama Killer, también con alguna canción muy buena, como Under My Will, Be My Lover, pues siguen metiéndose también entre ese chat 10, ¿no? Y ya en el año 72 vendría un primer éxito que se llama su disco Scolaus, ¿no? Una canción muy bien pensada, porque es como ese momento en el que te van a dar las vacaciones en el colegio, esos 3 minutos antes, con tal, y esa sensación que tienen de que vas a escapar del colegio. De hecho la canción pues en estrofas que dicen no más profesores, más, ¿no? Y bueno, pues eso caló muy bien. Además el disco es que sale en el momento ese del verano, además cala muy bien con la juventud, lo hace muy exitoso. Y bueno, pues ya seguidamente sacarían lo que sería su mejor disco en el año 73, que sería el $1 Billion Babies. Y bueno, pues ese disco es que está, pues No More Mr. Nice Guy, Hello Hooray, el no sé, o sea, un discazo. Además ya ellos, incluso en ese año, se hacen tan famosos que conocen a Salvador Dalí, ¿no? Porque ya te digo, esa influencia que tenían de él. Se hacen sesiones de fotos con él, ¿no? Alice además ya empieza a ser más personalidad que la gente del grupo, ¿no? Porque claro, ya empiezan a salir en las revistas, en los programas de televisión y todo, y siempre era la figura de él. Entonces los otros integrantes del grupo se sentían como desconocidos, ¿sabes? Porque si venía una limusina a recoger a alguien ni los reconocían. Entonces pues esto hace que ya saquen otro disco que se llama, en el año 73, Más que los Love, donde el grupo pues quiere volver un poco a que se cohesione más, que sean un grupo, que se le conozca un grupo y no tanto a él la figura personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sacan ese disco y claro, no tiene tanto éxito, es como darle la razón a que el líder era Alice. Entonces, él lo que hace es una jugada muy inteligente, Josué. Él coge y se cambia el nombre legalmente para poder seguir en solitario y que no le achaquen que se lleva el nombre del grupo. Él en el registro se cambia el nombre de Vincent Fournier a Alice Cooper. Y claro, pues deja al grupo, saca un disco en el 75 ya como artista en solitario que se llama Welcome to My Nightmare, y además él decide seguir, que él sus espectáculos no van a seguir siendo todo lo teatrales que puedan ser, ¿sabes? O sea, con cada vez más puesta en escena, más historias y bueno, pues no importa la banda. Entonces él se hace una personalidad muy, muy importante ahí en Estados Unidos, no sé cómo decirte, salen programas de televisión, en especial de los teleñecos, mil historias, conoce a Frank Sinatra, tiene fotos, o sea, se hace una personalidad. Fue uno de los integrantes del fin de semana perdido de John Lennon, ese que estuvo en el 74, que estaban pues allí, ¿cómo se llamarían? Los vampiros de Hollywood, que iban a un garito y lo cerraban hasta por la noche a ver quién aguantaba más bebiendo. Estoy hablando de Keith Moon de los Who, Harry Nilsson, Ringo, John Lennon. Hicieron como un club de salir por las noches, o sea, vampiros, hasta sí, por el día, estar bebiendo. Y bueno, pues se hizo una personalidad muy grande. Pero bueno, aquí pues él también empezó a tener una adicción muy fuerte con el alcohol, porque vamos, no hay una imagen que no veas de los 70 de él fuera del escenario, ya sea en el backstage o en las entrevistas, siempre con un bote de cerveza. Y bueno, pues ya en el año 78 con esta adicción decide parar un poco, incluso se mete en una especie de geriátrico sanitario, ¿no? Había conocido a su mujer, que había sido una bailarina de esta agrupación que tenía. Se había casado, pero bueno, digamos que los discos y todo esto, pues el quitarse de las adicciones, estuvo ahí unos años que bueno, que
Él salía en programas de televisión, salía en películas, en historias, pero musicalmente los discos no tenían éxito. Y aparte empezó a tener otras adicciones incluso más fuertes, ¿no? El tema de la cocaína. Y bueno, pues ya la mujer le debió dar un ultimátum y digamos que en el año 83 pues este hombre volvió a rehabilitarse, pero esta vez ya se rehabilitó del todo porque consiguió pues que su mujer no se separara de él. Pero digamos que estuvo 3 años ahí, aunque él sacaba discos, estuvo como 3 años retirado donde no hacía giras, porque él siempre decía que tenía esa dicotomía como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que digamos que Alice Cooper, que era el personaje, se había comido a la persona que era Vincent Fournier. Además él venía con esa educación católica y era lo que te digo, cuando él se subía al escenario era Alice Cooper, pero cuando bajaba lo seguía siendo y claro, eso significaba estar todo el día pues bebiendo, drogándose y claro, vio que ese no era el camino, que había que separar esas dos vidas y lo consigue. Entonces, ¿qué pasa? En el año 86, cuando él decide un poco volver, pues la música que está pegando es el hair metal, el glam metal de los 80, Motley Crue, ¿sabes? Was, todos estos grupos, Poison, ¿no? Entonces ve que esos grupos estaban muy influenciados por la música que había hecho él, ¿no? Y que te hacían un rock and roll que gustaba y bueno, pues él dijo, pues se puso a hacer, digamos, ese estilo, se puso a hacer ese heavy metal, que es cuando yo lo conozco, es el año 86, saca el disco que se llama Constrictor, más adelante sacaría el Race to Fish and Gel, que es este disco donde yo lo conozco, y bueno, pues se hace un artista pues que se mete dentro de esta generación nueva, vuelve a tener éxito, vuelve a salir de gira, ¿no? Con los miedos que tenía él, ¿no? De volver al escenario, de que pudiera volver a las adicciones, pero lo supera. Los conciertos de estos discos, pues como es una vuelta, tiene mucho éxito, pero los discos digamos que no venden, ¿no? Los conciertos vende mucho porque es como una vuelta, ¿no? De él y claro, al ser una vuelta, pues la gente pues vuelve todos los fans antiguos vuelven a verlo, entonces cambia de compañía de discos y ahí pues le dicen un poco como diciendo, bueno, pues la tendencia que había en el año 88 lo que vendía era Bon Jovi, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué tocaba? Suavizar su sonido. Entonces coge a un productor que se llama Desmond Child, que era el que había trabajado con Bon Jovi en estos discos de Living on a Prayer y todo esto, y saca un disco en el 89 que se llama Trash, con un sonido... A mí me molestó un poco porque yo lo había conocido en el disco anterior, que era un sonido más heavy, y aquí digamos lo que hace es suavizarlo, meterlo a baladas, saca una canción que se llama Poison, y bueno, pues el disco es tremendo, de estos discos que se hacen todos, en los vídeos número 1, y bueno, pues ahí tiene el hombre unos años, en el año siguiente saca otro disco en el 91 que se llama Hey Stupid, y también tiene bastante éxito, pero luego ya vienen los años estos del grunge, que hace que todos estos grupos de glam metal, digamos, desaparezcan, y bueno, pues ahí él decide navegar un poco, sin tener mucho éxito, pero como ya es un artista composo, pues eso, pues sigue saliendo en las bandas sonoras de todas las películas de terror o apariciones, en todas las sagas que te puedas imaginar, está Alice Cooper, en Halloween, Viernes 13, las de Freddy, porque además era un cine que en los 80 y los 90 estas sagas del terror pues tenían mucho éxito, y como él era un artista que era conocido por ese rock, digamos, de terror que hizo, ¿no? Pues estaba relacionado, y luego ya pues en el año 2000, pues como artista honorífico, pues ya te puedes imaginar, premios, condecoraciones, todos estos temas, hasta que luego ya también en el 2010-11 forma un grupo que se llama Los Vampiros de Hollywood, en clara alusión a lo que te digo, aquellos años 70 cuando formó parte de esos integrantes del Fin de Semana Perdido de John Lennon, Keith Moon, pues monta un grupo con Johnny Depp. Sí, además en el momento que Johnny Depp estaba con todos estos temas, que tuvo todos estos problemas con la mujer, y en ese grupo además está Joe Perry, que es el guitarrista de Aerosmith, y es un grupo que él tiene aparte de Alice Cooper, que bueno, pues se reúnen a lo mejor, hacen giras, pequeñas giras o por locales de Los Ángeles, y lo que hacen es tocar versiones de artistas que han muerto en los 70, pues imagínate, de Who, de Led Zeppelin, de no sé qué, o sea, una gozada de artista que a pesar de eso todos los años sigue sacando discos, era un tío que tiene 26 o 27 discos, y bueno, pues una maravilla de artista, Josué, que aúna pues eso, un fundador en el tema este del shock rock o este rock de terror, pero que luego pues ha sabido navegar muy bien a través de todas las décadas, generándose, curándose de sus adicciones y adaptándose a todos los estilos del rock y haciéndolo muy bien, precursor. Importante en esto de adaptarse, importante. Más un artista que, por ejemplo, a tu tío, que también lo conocí en aquellos años conmigo, le gusta bastante. Gusta, ¿eh?
Alice Cooper. Pues sí, nada, sí, se lo puedes a poner a escucharlo. ¿Qué temas le recomendamos Mira, a la gente para yo que... de su etapa clásica, esta de cuando tuvo el $1 Billion Babies, ¿no? En el Sí. 70, la primera vez que triunfa, pues te diría la canción que más le gusta a tu tío, que se llama No More Mr. Nice Guy. Ah, mira. Yo de esa época te diría Hello Hooray, me gusta, y luego pues la canción con la que yo le conocí en esta época, que era un poco más heavy metal, en el 87, con el disco Raise Your Fist and Yell, que es la canción Frida. Frida. Cualquiera de esas canciones son una maravilla. Hay que escucharla. Chacal, muchísimas gracias. Gracias De a verdad, ti. has empezado muy fuerte este año con artistas espectaculares y te lo agradecemos. El martes, si Dios quiere, más. Claro. Eso es. Pues nosotros acabamos esta burbuja aquí en Periodista Digital dándoles las gracias a mi querido Carlos Pecker, a la directora Marta García, darle las gracias a Izan, a todos los que hacen posible que esta burbuja salga adelante y cada día sea más grande para que España también se engrandezca. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.